Buenos días, estimados amigos. Las ideas que quiero compartir con vosotros tienen que ver con el tema del encuentro y se denomina la ponencia la enfermedad como transmutación alquímica y nuevo paradigma a propósito del COVID-19. Quizás lo más importante de todo es tomar en consideración nuestra ignorancia, como dice el Tao Te Ching, y aprender, como dice, solo cuando nos cansamos de nuestra enfermedad dejamos de estar enfermos. El sabio no está enfermo por estar cansado de la enfermedad. Este es el secreto de la salud. Por ello, las enfermedades tienen un origen o epigenética a nivel físico, energético y también otros planos superiores. Para ello, os invito a reflexionar sobre algunas ideas. La alquimia interior es un proceso de cambio, es una transformación en el camino de la vida. En parte somos constructores y destructores de nuestra propia salud o sanidad. Para ello cito el libro Enfermedad como Camino, de Thorvald Derfensen y Rudiger Dahlke. De todos modos, el tratamiento de la enfermedad actualmente, la enfermedad en cuanto a medicina alopática, actúa sobre los síntomas, pero no siempre sobre las causas. Pero podemos hablar también de otras clases de enfermedades, como es la enfermedad vibracional que afecta a los campos energéticos, y ya hay máquinas que la estudian, como la bioresonancia magnética o las terapias como la terapia sacrocraneal. Hablamos también, por tanto, de un nivel energético vibracional de la luz y el flujo de energía circulatoria. Una bombilla, vemos por ejemplo muchas veces, como nuestro cuerpo es sensible a la luz, en cuanto esa luz brilla más o menos con la humedad, los cambios de frío, calor, centellea, etc. Desde el punto de vista químico de nuestro cuerpo es la glucosa, la energía, la que nos mantiene vivos. La cuestión estaría en preguntarnos si aparte de nuestro cuerpo hay energía espiritual. Y podemos hablar, por tanto, de esa estabilidad e inestabilidad como transmutación de esa energía química a nivel no solo físico-químico, sino a nivel energético y sutil, o sea, de los planos superiores. Hablamos, por tanto, de la existencia en la enfermedad de un equilibrio-desequilibrio, no solo no físico, sino energético y espiritual. Y eso hace referencia a los diferentes planos del cuerpo desde el punto de vista de los chakras, 7 planos, y a su vez sus subplanos, que son 49. Y esto nos lleva a preguntarnos, entre todos podemos reflexionar si existen células, moléculas, órganos, tejidos, que tienen un perfil en otra dimensión más allá de la etérico-física y tienen también un complemento vibracional, donde la neurofisiología y el estudio del cerebro y del intestino como un segundo cerebro abren un campo sin fin que poco a poco confirman esos niveles sutiles. Podemos afirmar que hay neurotransmisores a nivel no solo físico-químico, sino también a nivel espiritual. Eso es lo que quizás, o así es, lo confirman diferentes tradiciones, ¿no?, espirituales. La alquimia interior es un proceso de limpieza de nuestros vehículos. En algunos casos esa limpieza conlleva dolor, y por eso los autores cristianos lo han llamado la tristeza según Dios. Para ello es necesario invocar la ayuda de los protectores invisibles o devas superiores. Y os invito a consultar el libro Los ángeles en la vida social humana de Vicente Beltrán Anglada. También hay otras cuestiones como la luz, el sonido, el prana, la alimentación, como ayudantes en los procesos alquímicos y la enfermedad. También ayuda a limpiar el cuerpo el baño de sal u otras sustancias como purificadores del cuerpo en cuanto a los niveles sutiles. Y por supuesto el aire puro y limpio y el agua, y en no tomar productos lógicamente tóxicos. Es curioso, y hay autores que uno de ellos ya ha fallecido, pero muy importante, un médico del sistema metabólico, Franz Suárez, donde los enemigos de la civilización y del cuerpo, porque estos enemigos lo acidifican, son la leche, el azúcar blancas, no refinada, la sal y la harina refinada.
De ahí que sea importante para conservar la salud en todos los niveles la máxima hipocrática donde dice: hombre, que tu alimento sea tu propia medicina y tu medicina tu propio alimento. En el nuevo paradigma acuariano y el paso a acercamiento de la enfermedad normal a enfermedades psicosomáticas, hay como una relación con los planos sutiles o espirituales. Y hay por tanto un puente o conexión de relación según el nivel evolutivo de cada uno. De otro lado, también el psiquismo, cuando no se maneja bien, también puede influir en las enfermedades. También sabemos, como en el caso del COVID, que hay enfermedades sociales, como las pandemias o las epidemias, como el COVID que nos ha afectado y nos sigue afectando. Pero hay muchas otras, como el SIDA, el cólera, la malaria, el cáncer. Y ya la cita Alice Bailey en su libro, hablando del karma personal, familiar, nacional, grupal, etc. Otro factor importante en las enfermedades es el estrés, pero no simplemente el estrés, digamos, físico, sino puede haber a otros niveles más sutiles, otro tipo de estrés. Por ejemplo, que la persona no esté contenta con sí misma o que la persona no esté en equilibrio. Si es muy alto, hay un envío masivo de la sustancia tóxica al torrente circulatorio, que te van envenenando poco a poco. De ahí que haya que tener cuidado tanto con el sedentarismo como con el exceso de ejercicio. Y de ahí la necesidad de practicar una gimnasia o yoga como ejercicio energético que actúa sobre los centros. Pero ojo, una gimnasia adaptada a tu necesidad y capacidad. Porque si no, no sirve de nada ser un adicto al sillón como un adicto al exceso de ejercicio. Hay que buscar un equilibrio. Es verdad que en todos estos aspectos que estamos tratando habría para escribir mucho y simplemente estoy aportando algunas ideas. Por ejemplo, hay una simbología de ese cambio transmutador en la relación, en este choque de energía evolutiva e involutiva en la era de Acuario y cómo la intuición y la imaginación creadora se van despertando. Esa intuición creadora nos puede ayudar muchas veces como signo de curación o sanación frente a la enfermedad. Y ahí hago referencia al trabajo débico, al uso de la luz, el color y los mantras en cuanto al sonido invocativo. También la enfermedad nos da signos de que o hay una mala apertura o un bloqueo de los centros energéticos. Y también la enfermedad es una oportunidad de lucha y de creatividad. De ahí que cite el libro de los enfermos ilustres de un catedrático de Medicina Interna de Granada, Blagil Estremera, donde habla que la enfermedad es una fuerza creadora. Y de hecho, muchos autores, muchos músicos y escritores famosos, por ejemplo Dostoyevsky u otros, han tenido enfermedades tipo epilepsia, tipo migraña, tipo diversas enfermedades que al final le han ayudado a cruzar el límite, el umbral y a ser más creativos. De todos modos, hay varios niveles a la hora de sentir esos niveles vibracionales. De un lado, la masa o el nivel humano no consciente del mundo espiritual. Luego hay un nivel de inicio del discipulado donde se nota uno un poco más sensible, un nivel ya más de discipulado donde la sensibilidad afecta al cuerpo y hay diferentes enfermedades del discípulo que ya se describen en algunos libros, y ya otros niveles superiores que no están tan investigados, o quizás ya a otros niveles el discípulo o el iniciado ya haya transmutado o sublimado o superado esos problemas. Por eso un tema importante es el tema del punto de vista espiritual, la sublimación mística. Hablamos de un psiquismo superior transmutador orientado al camino superior, de un acrecentamiento de la voluntad espiritual o de los diversos caminos que en el libro Los aforismos de la yoga de Patanjali, en el libro La luz de alma, Alice Bailey nos comenta y nos habla de ese camino tan profundo y a la vez tan difícil
de avanzar. Por último, yo quiero pues, hacer una serie de reflexiones o consideraciones finales. ¿Hablamos de enfermedad del cuerpo o de enfermedad del alma? Así, en la historia de la medicina, hay autores como el historiador de la medicina, Laín Entralgo, que hablaban del uso de la palabra u oración invocadora y de los oráculos en el mundo de la antigüedad, pero también se pueden aplicar a nuestro tiempo como signo de curación, ¿no? Como signo de poner en marcha los chakras y las energías. Eso en tradiciones como la medicina china taoísta o en otro tipo de medicinas se usa. La importancia del sonido del color de la curación también es importante a la hora de comprender estos campos vibracionales de carácter sutil que pueden ayudar a mejorar la enfermedad. Sin descuidar, claro, la propia medicina normal o normal u oficial cuando es necesaria. Esta sería una medicina complementaria. Si bien hay también lo que se llama una comunicación de energías entre personas, entre seres, hay comunicación del ser humano con los árboles, con las plantas, con los seres vivos y con otras personas. Y en esa interactuación de energía, la persona que ya es más sutil o que está más avanzada, pues a veces percibe o se puede percibir ciertas intuiciones o ciertos rasgos energéticos o vibracionales a los que nos hacemos más sensibles, los que estamos en el sendero. De ahí que yo haya querido recoger la frase del capítulo 15 que habla de la felicidad del libro El Camino del Buda, el Dhammapada, donde habla que qué pasa con el contacto con personas tóxicas y si no hemos practicado bien el desapego. Y dice así este libro: verdaderamente quien permanece en compañía de necios se atribula durante mucho tiempo. La asociación con un necio es tan penosa como un enemigo. Feliz es la compañía de un sabio tanto como el encuentro con un pariente. Este libro pues se asimila a otros libros de carácter sapiencial, como la Biblia, como es el libro del Eclesiástico o de Proverbios, que son similares. Por tanto, la palabra necio tiene un contraste aquí espiritual, no solo es de carácter, sino se refiere a gente que te va a perturbar o que te va a interrumpir un poco después de dañar en el sendero. Claro, también depende del nivel evolutivo de cada uno. Es un consejo que da. De otro lado, es importante también reseñar, a la hora de afrontar la enfermedad, la importancia de los registros acásicos o libros de la vida. Allí están registrados y programadas tus experiencias como alma. Si bien el que apruebe o no el examen, eso forma parte de tu libertad. La vida, por tanto, es una escuela de almas donde se perfecciona el espíritu. Si bien sabemos que los determinados sanadores o curadores videntes acceden a esos registros acásicos para sanar, y no digo curar, lo cual a veces a la medicina convencional este tema no le interesa. Sin embargo, tanto la medicina hindú ayurvédica como la china taoísta, con el estudio del equilibrio-desequilibrio del chi o ki o flujo de energía vital, lo abordan y digamos, de una manera lo estructuran, y de hecho muchos tipos de medicina están basados en estos principios, junto a la nivelación o al estudio de los equilibrios, desequilibrios de los 4 elementos, que son aire, tierra, fuego y agua, más otros que añaden también los taoístas, que son el metal y la madera. Es importante también a la hora de comprender las enfermedades, en este caso estamos hablando del COVID, las leyes de causa y efecto de que nos habla el Kybalión, leyes de la correspondencia, leyes del cambio vibracional, de la polaridad, del ritmo, de la oportunidad que repercute en nuestras vidas. Nada ocurre porque sí, todo tiene no hay casualidad sino causalidad. Y así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, donde dice también lo mismo, dice: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, podríamos decir también de la conciencia, nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Por tanto, la enfermedad que puede dar lugar a la muerte o a la vida
según te cures o te mueras, depende, forman parte de la trama de esta película en la que estamos inmersos. Pero no siempre la enfermedad como experiencia nos lleva inexorablemente a la muerte, sino que nos puede dar o enseñar dos cosas. La enfermedad, una es una enseñanza, un aprendizaje para la vida y por tanto una experiencia, y por otro lado una nueva oportunidad de cambio, de replanteamiento de cuestiones y de esperanza, que es lo que también a lo mejor el COVID a las personas individuales, a la familia, a la sociedad, a las empresas también le ha hecho replantear una serie de cuestiones, ¿no? A la hora de relacionarse y de funcionar, ¿no? Y como yo digo, nada ocurre porque sí. Bueno, lo dicen también las grandes tradiciones, ¿no? Si bien, como dice el Evangelio, todos nuestros cabellos están contados y no cae ninguno, sino por el poder de Dios, de que Dios lo quiera y de la conciencia universal. Así, la divina providencia es la acción directa de Dios o conciencia universal en la vida del discípulo y en general en la vida de cada ser humano, en mayor o menor medida. Pero también a veces nos planteamos, ¿está registrado nuestro futuro? O sea, ¿estaba registrado que pasase el COVID o otro tipo de enfermedades? Desde el punto de vista médico, con el tema del ADN y el genoma humano y la genética, podemos decir que en un porcentaje sí, aunque puede cambiar si se hace ejercicio o por la yoga de una alimentación sana, etc. Por sana entendemos una alimentación libre de tóxicos y el tomar el mayor número posible de productos naturales y poco procesados, o al menos buscar un equilibrio. También nos planteamos si puede haber un nivel de curación o de sanación, mejor dicho, si es un genoma sutil o espiritual. Y esto tiene a su vez relación con el cerebro y sus chakras, el chakra 6 o búdico y el 7, y la kundalini. Como sabemos, con el COVID también hay quien se sana, quien muere, y nos preguntamos, ¿ese es el destino de cada uno? Lo digo sin juzgar. ¿El ángel de la muerte cumple su función en la vida cíclica de la raza humana? Es una pregunta abierta, ¿no? Cada uno, alguna vez, casi todos, algunos, tarde que temprano hemos estado cerca de la muerte, hemos tenido accidentes, estamos aquí, otros nos lo han superado, estamos aquí fluyendo, ¿no? Por tanto, yo como conclusión salgo que tú y yo somos parte responsable de nuestra enfermedad, si la tenemos, de nuestra muerte o vida, y de ahí la necesidad de toma de conciencia y de tomar parte activa en la sanación interior, tanto personal como del planeta. Esto abarca también a nuestro medio ambiente, a los animales y a las plantas. También es muy importante el tema de la culpa. Es necesario perdonarnos y sanarnos de toda culpa. Tema este complejo, pero que está ahí. Es necesario superar todos nuestros miedos, porque lo importante es sanarte, no solo curarte. Porque como dice la Escritura Sagrada de todos los tiempos, y así reza el oráculo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Fluye, por tanto, en pare con la vida y vive el momento. El momento presente de la hora, como dice el autor con famoso conocido Eckhart Tolle. Sé tú ese cambio. La alegría como cualidad de servicio y de salud. Fluir, por tanto, en Dios y con el espíritu o la conciencia universal es bañarse en esa fuente de salud. Y ese contacto con Dios y con la conciencia universal nos puede traer a nuestro cuerpo, a nuestra vida, sabiduría. Y esa sabiduría nos va a enriquecer y nos va a llenar, qué duda cabe, de bendición. Al final ya acabo con una cita del libro del Apocalipsis, del capítulo 22, que habla, y me mostró un río de agua viva, agua de vida, reluciente como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y por último ya le he acompañado pues una serie de la bibliografía de los libros que he citado, que no es tanto como sacar una conclusión o una enseñanza de todos estos temas de los cuales vamos a debatir
y de la toma de conciencia, como estoy diciendo, de que no solo somos personas de carne y hueso, personas físicas, con tendones, con músculos, sino que también tenemos un aura y un campo energético y un campo y un cuerpo espiritual. Y eso está confirmado en muchas tradiciones, en muchos símbolos, en muchas culturas y en muchas experiencias a lo largo de la vida. Lo que pasa es que hay una serie de grupos o de intereses, digamos, economicistas o negacionistas que no quieren aceptar que esto verdaderamente también se vea o aparezca a la luz. Sin embargo, una realidad que está ahí. Una realidad quizá aparte, porque hay que tener una cierta sensibilidad e intuición para verlo, pero una realidad. Y de hecho, nosotros los que tenemos esa sensibilidad, cuando tenemos alguna enfermedad, podemos intuir o ver también la enfermedad desde este punto de vista. Bueno, pues muchas gracias amigos, amigas, compañeros, por vuestra atención y espero que haya sido interesante mis aportaciones y estas líneas como instrumentos de debate y como camino hacia esta alquimia interior. Hasta siempre.